bajar de peso de modo natural con ayuda de nuestras bacterias? ¿Microbiota o flora intestinal? Flora intestinal es el nombre que se le daba originalmente. Hoy día se le conoce como microbiota. ¿Y qué es esto de la microbiota? Pues es la comunidad de gérmenes o microorganismos o bichos o como les quieran llamar que habitan en nuestros cuerpos. La mayoría de esta microbiota está viviendo en nuestro tubo digestivo. Pues resulta que estos microorganismos son los responsables de nuestra subida de peso. Así es. Ellos tienen mucho que ver en el sobrepeso y la obesidad. La buena noticia es que también pueden ayudarnos a bajar de peso. ¿Quieres saber cómo? Quédate con nosotros y entérate. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. ¿Qué es la microbiota? Bueno, como decíamos, es la comunidad de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, lo habitan, son nuestros huéspedes y los tenemos en la piel, en los oídos, en las fosas nasales, en los ojos, en todas partes están estos microorganismos y están en nuestros órganos y en nuestros sistemas, especialmente están en nuestro tubo digestivo. El 99% de esta microbiota son bacterias. Y los científicos dicen que por cada una de nuestras células hay 10 de estos bichitos. Ahora están como queriendo corregir ese dato y dicen que no es tanto así, que por lo menos estamos empatados, que hay un microorganismo por cada una de nuestras células. Pero si es así, quiere decir que 50% de lo que somos son bacterias. Así es. Nosotros somos la mitad bacterias. Y de esa proporción podemos darnos una idea de lo importante que es la microbiota en nuestras vidas. De hecho, sin estos microorganismos no podríamos vivir. Gracias a ellos sobrevivimos y gracias a ellos se prolonga nuestra vida. ¿Para qué nos sirve la microbiota? Cuando los científicos, como Louis Pasteur, descubrieron que estábamos literalmente invadidos de gérmenes, iniciamos una lucha sin cuartel contra ellos. Queríamos eliminarlos, queríamos matarlos, queríamos deshacernos de ellos. De ahí surgió una famosa teoría que se conoce como la teoría de la limpieza, cuyo principal postulado era: entre más limpios, más sanos. Nos tardamos un poco más de un siglo en darnos cuenta de lo equivocado que estábamos. Resulta que nos pusimos a disparar a diestra y siniestra y matamos más amigos que enemigos. Efectivamente, ahora sabemos que muchas de las bacterias de esa microbiota son benéficas para nuestra salud. Lamentablemente, por cada 10 microorganismos que matamos, nos libramos de un enemigo junto con 9 amigos. Solamente una proporción muy pequeña es perjudicial para nuestras vidas. El resto de las bacterias que se encuentran en nuestro organismo y en particular en nuestros intestinos son fundamentales para nuestra supervivencia. Esto es tan importante, tan fundamental para nuestra vida, que resulta que en el momento del parto la madre se prepara para darle literalmente una embarrada al bebé de su propia microbiota. Cuando el bebé pasa por el canal del parto, queda embarrado de las bacterias de la madre y de esa manera va a proteger al bebé, porque todas esas bacterias van a entrar a colonizar el interior del bebé, fundamentalmente todo el tracto digestivo. Esto es muy, pero muy importante, al grado tal que los bebés que nacen por vía vaginal
tienen más defensas que los bebés que nacen por cesárea. ¿Por qué? Porque los bebés que nacen por vía vaginal reciben toda esa dotación de bacterias en donde predominan las bacterias buenas, que precisamente están allí para proteger al bebé y para ayudarle a iniciar el desarrollo de su propio sistema inmunológico. ¿Qué sucede cuando nacen por cesárea? Pues que no reciben esa protección. Estas bacterias, las buenas, tienen que llegar a colonizar primero. Digamos que es como llegar y apartar los mejores lugares. Por eso, cuando pasan por el canal del parto, van a recibir una buena dotación de buenas bacterias. Pero si nacen por cesárea, les ganan el lugar bacterias que no son tan buenas. Y literalmente es una batalla para posicionarse por los mejores lugares. De esta manera, las bacterias buenas mantienen a raya a las bacterias malas. Y eso se va a definir para el resto de la vida en ese momento del nacimiento. Se va a establecer una microbiota de ese individuo, de ese ser humano, que va a ser su microbiota base. Eso es lo que se llama la microbiota permanente. Después habrá una microbiota temporal, que es la que va a estar adquiriendo por otro tipo de factores, como la dieta, como el medio ambiente, etc. Pero la inicial es absolutamente vital para sus defensas. ¿Qué sucede si dañamos nuestra microbiota? Algunas maneras usuales de dañarla es fundamentalmente por desequilibrio del tipo y de la cantidad de bacterias que hay en esa comunidad de microorganismos. ¿A qué se debe que puedan predominar unas y disminuir otras? Pueden ser muchos factores. En el momento del nacimiento se establece ya un dominio de unas sobre otras. Pero también en el transcurso de la vida, esa microbiota se puede ir alterando. Uno de los factores que más han dañado la microbiota han sido los antibióticos. Lamentablemente, los antibióticos han dañado mucho nuestra microbiota. Y no porque fueran malos, sino porque se cometió el error de utilizar antibióticos de amplio espectro, que fue algo así como ponerse a disparar a diestra y siniestra a ver si le atinábamos a uno de los bichos malos, pero, como dicen los españoles, nos cargamos a muchísimos que eran buenos. Y también conseguimos que algunas bacterias malas quedaran dominantes sobre bacterias que eran buenas. ¿Qué otras cosas dañan nuestra microbiota? Por supuesto, el tipo de alimentación que tenemos. Va a haber alimentos que son buenos para las bacterias buenas y va a haber alimentos que son buenas para las bacterias malas. Y dependiendo de qué tipo de alimento consumamos, vamos a tener bacterias buenas que predominan sobre las malas y las tienen a raya, o bien va a ser a la inversa. Vamos a tener bacterias patógenas que nos van a tener siempre enfermos. ¿Qué otros factores influyen en el daño o en la alteración de la microbiota? Bueno, las enfermedades, indudablemente. Esos microorganismos buenos se van a debilitar. También tiene que ver la falta de sueño o de descanso. Aunque paradójicamente también la siesta la daña. ¿Pero por qué la siesta la daña? Porque la siesta, como se realiza inmediatamente después de haber comido, alenta o paraliza la digestión. Y eso es malo. Porque las bacterias de nuestro tracto digestivo, en especial de nuestros intestinos y de la última parte del intestino, que es el colon, van a encargarse de hacer la digestión de muchos de nuestros alimentos. Y no solamente la digestión, sino van a encargarse de que podamos hacer la absorción de los nutrientes. Paradójicamente, una de las cosas que también daña mucho a la microbiota, sobre todo en los primeros años de vida, es el exceso de higiene.
No es verdad que más limpio sea más sano. Ahora nos hemos dado cuenta que esa exageración nos llevó a formar sistemas inmunológicos o defensas débiles en nuestros niños. ¿Cómo puede la microbiota ayudarnos a bajar de peso? Esto es una verdadera maravilla. Muchos consideran que estamos ante una verdadera revolución en la medicina y que esto va a cambiar el paradigma de lo que se ha estado haciendo en el campo del control del peso y de la obesidad. Todo es a consecuencia de los hallazgos que se realizaron al experimentar con ciertos ratones con la microbiota, tratando de manipularla. ¿Y qué fue lo que se descubrió? Que cuando se trasplantaba materia fecal de ratones delgados a los intestinos de ratones obesos, esos ratones gordos adelgazaban. Y a la inversa, cuando se trasplantaba materia fecal de los ratones obesos a los delgados aumentaban de peso y aún manteniendo la alimentación igual que antes del experimento. Esto hizo comprender a los investigadores que el factor de obesidad es transmisible y se puede transmitir a través de un trasplante de heces fecales. Y esto que se hizo con los ratones, ¿se puede aplicar a los seres humanos? Pues, ¿qué creen? Ya se está aplicando. Hay trasplantes de microbiota de personas delgadas hacia personas que tienen obesidad mórbida o bien obesidad severa y logran adelgazar, logran bajar de peso con estos trasplantes. México, que como ustedes sabrán, tiene un problema grave de obesidad. De hecho, estamos en el primer lugar de obesidad. Ya se están haciendo trasplantes de microbiota sana para resolver casos de obesidad severa y se están teniendo buenos resultados. Pero se preguntarán, ¿solamente con trasplante fecal es posible modificar la microbiota para perder peso? La buena noticia es que hay otros recursos. Se está investigando y se están encontrando cosas extraordinarias. Realmente este tema es apasionante y hay gente dentro del campo de la medicina que piensa que esto va a ser un parteaguas no solamente en el tratamiento de la obesidad, sino en el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas, incluido una de las enfermedades más graves, el cáncer. Pero es mucho lo que tenemos por decir sobre este tema. Vamos a continuar hablando sobre de qué otra manera se puede modificar la microbiota para bajar de peso y para ver cómo enfermedades que antes se consideraban solo de origen psicológico, como la ansiedad y como la depresión, que influían también en el tipo de alimentación, en la manera en que nos alimentamos, se están modificando con modificación de la microbiota. Pero eso lo veremos en el próximo video. Por hoy es todo. Déjanos tu like si te gusta nuestra sección. Hasta la próxima.